Y toda familia tiene aspectos gratos que contar y compartir, y también aspectos difíciles que a veces nos cuestan contar. Y quiero que pensemos en esto porque quiero contarles la historia de una familia. La historia de una familia de donde un muchacho se levanta como una persona de influencia después de haber vivido momentos tan difíciles que en muchos casos, diríamos, marcarían la vida de manera negativa. Pero quiero que pensemos en la vida y en la familia de José, el hijo de Jacob. ¿Quiénes han leído la historia de la vida de José? A ver, levanten la mano. Eso, qué bueno que hay varios. Pero quiero que pensemos en esto porque hay cosas muy importantes en esta historia y cómo podemos seguir nosotros siendo de influencia. Quiero que vean un pequeño video que muestra la influencia que podemos tener en otras personas y esos en otras personas. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Influencia, poder ser de influencia donde el Señor nos lleve. Y pensando en esto de influencia, la influencia más grande que puede tener una persona es su familia. Y a veces pensando en las influencias que la familia tiene, pensamos en las malas cosas que han sucedido y a veces nosotros mismos nos creamos un estigma. Sí es cierto que esas historias pueden marcar y dañar la vida, pero el Señor puede transformar, porque dice su palabra que cuando uno está en Jesús, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, aquí es todo hecho nuevo.
Es cierto que familias que tienen historias tristes, por ejemplo de divorcios, uno ve cómo de generación en generación se repite, igual que el alcohol, la droga, suicidio y otras cosas, pero el Señor puede hacer cambios en esas historias familiares. Y quiero que pensemos en esto porque la historia de la familia de José fue difícil. Usted se imagina a José, 17 años de edad, viviendo en una familia donde el papá tenía 2 esposas y 2 concubinas. 2 hermanos que eran una joyita. Dice la Biblia que tenían mala fama. Y además de esto, imagínense esa familia. Un papá, 4 mujeres, 2 hermanos, los hermanos terriblones. Además de eso, el papá con favoritismos. ¿Cómo hace de daño eso cuando un papá tiene favoritismo por los hijos? Tenía tal favoritismo hacia José que le hizo una ropa especial, una túnica especial, un atuendo casi que real, y los hermanos eran bravos con él. Y no solamente eso, sino celosos y tan enojados porque dice que el papá usaba a José de informante. Le decía, vaya a ver cómo están sus hermanos y me cuenta. En pocas palabras, José era él. El sapo, como decimos. Y le tenían una bronca a los hermanos, pero una bronca terrible, terrible, espantosa. Y yo quiero que pensemos un poquito en la historia de José, de su familia y todo lo que le tocó vivir, para luego pensar en una enseñanza muy importante para nuestra vida. Yo quiero que veamos los momentos difíciles que pasó José. Si usted lo ha leído, simplemente es recordar. Y usted, si nunca lo ha leído, por favor, póngale mucha atención, pero vea, que es fascinante leer esta historia. Yo estaba leyendo y releyendo y de verdad es tan emocionante en momentos que leyéndolo, inclusive, como dice un amigo, me comenzaron a sudar los ojos porque decía, oye, esto es increíble. Pero quiero que piensen lo siguiente, vea lo que le tocó vivir a José. Cómo pasó de hijo consentido a sirviente, esclavo. Vea lo que dice la Biblia. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, su papá lo mandó a mirar en qué andaban, dice, los hermanos le arrancaron la túnica muy elegante que él tenía, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y ¿qué? Y seca. Qué joyita de hermanos, ¿cierto? Dice, luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Mercaderes, ¿sí? Comerciantes. Entonces Judá, recuerde ese nombre, Judá, uno de los hermanos de donde viene Jesús, ¿cierto? La tribu de Judá. Judá, uno de los hermanos de José, vea la idea que se le ocurre, les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas, es nuestro propio hermano, está considerado, ¿cierto? Lo querían matar, pero luego pensaron una mejor idea, vendámoslo, y lo venden, ¿cierto? Y dice que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Oiga, qué difícil es poner de acuerdo a un grupo de personas, y aquí todos estos sinvergüenzas se pusieron de acuerdo en venderlo. Lo vendieron. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Lo vendieron. Lo que quiero que pensemos acá, hoy se habla mucho del bullying, cuando comienzan a molestar a alguien, ponerle apodos o burlarse de algo. Oiga, lo que José vivió fue más que un bullying. Lo quisieron matar y fueron sus hermanos y luego lo vendieron. Dígame, una persona, un joven de 17 años que vive una experiencia como estas, ¿no marcaría negativamente su vida? Como para vivir el resto de la vida amargado diciendo, a mí me vendieron, me querían matar, pero me vendieron. ¿Usted no ha escuchado gente a veces frustrada, llorando o a veces amargada diciendo, yo fui un hijo no deseado, mis padres no me planearon, yo fui un autogol? ¿Sí? ¿Ha escuchado cosas como esas? Y viven sufriendo por él, dicen otras cosas más que no puedo repetir en este momento. Y viven con esa marca, con ese estigma, ¿sí? O otros que de pronto puedan decir, no conozco a mi padre, no conozco a mi madre, y tantas situaciones difíciles y duras de la vida. Este muchacho podía decir, mis hermanos me querían matar y me vendieron y pasé de ser hijo consentido, mimado de mi padre, a un sirviente y a un esclavo. ¿Usted puede dimensionar ese cambio tan espantoso y tan tenaz? Definitivamente daña, marca la vida de una manera
horrorosa. Pero no solo queda allí, él de esclavo, vea, de hijo consentido a sirviente esclavo. Ahora quiero que vean cómo de sirviente esclavo pasa a acosado sexualmente, otro delito en ese tiempo, ¿cierto? Bullying ya es un delito en ese tiempo, ahora acoso sexual también, no. Vea lo que le pasa al muchacho. Recuerden, dice la Biblia que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Ahí uno se pregunta, Señor, pero si tú estabas con él, ¿por qué permitiste que los hermanos lo vendieran? ¿Sí o no? El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, pero ¿cómo así que le salían muy bien si lo vendieron, Señor? Dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración ¿de qué? De todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Vea, qué belleza, ¿cierto? O sea, la diligencia de este muchacho. José tenía muy buen físico y era ¿qué? Muy atractivo, o sea, un muchacho pintoso, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dice, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso la sinvergüenza pervertida. ¿Qué le dijo? Acuéstate conmigo. Oiga, el muchacho tenía 17 años. Esa señora, yo no sé qué edad tendría, pero ya era mayorcita, ¿cierto? Ahora, yo no creo que haya sido fea, porque esos egipcios siempre buscaban un oficial y todas esas mujeres bonitas. Pero, oiga, yo digo, mire, este muchacho fue víctima de bullying, espantoso y terrible, ¿sí? Amenaza de muerte y lo que quiera. Además de eso, acoso sexual. Esa vieja iría presa en esta época. Le echa el ojo al muchacho y vea lo que sigue. Pero José no quiso saber nada. Y no era porque José tuviera algún problema sexual ni nada. No, no, él era un varón, ¿sí? Que le gustaban las mujeres, luego se casa y tiene hijos. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Se pone a pensar en esto, él pone a Dios, yo no quiero fallarle al Señor. Y dice, y por más que ella lo acosaba día tras día, para que se acostara con ella y le hiciera compañía. Vea cómo la nueva versión internacional lo pone más suavecito, ¿cierto? Venga y me hace compañía. Obviamente ella quería mucho más que eso. José se mantuvo como firme en su rechazo. Oiga, este muchacho sí, muy íntegro para mantener su pureza y decir, Señor, yo no voy a pecar contra ti y no voy a cometer esta falta. Lo que quiero que pensemos aquí, cómo este muchacho pasa de hijo consentido a sirviente esclavo, cómo pasa de sirviente esclavo a acosado sexualmente, y él se mantiene. Cuando estaba leyendo este texto con un grupo de muchachos, decía, oiga, pero qué barbaridad esa mujer acosándolo, dice, todos los días. No, pues ya, si a uno lo acosan, ¿uno qué hace? Decía, no, el muchacho se mantuvo firme en esto. Qué difícil es mantenerse firme en un área como esta, que es la sexual, donde muchas veces se cae con tanta facilidad, hoy sobre todo con todo esto de la pornografía que está acabando tantas vidas y tantas familias. Pero el muchacho se mantuvo firme. Pero no solo vivió esto, también vivió otros momentos que dice la Biblia que el muchacho entraba a la casa a hacer sus labores y un día entró y la mujer estaba sola. Y la sinvergüenza esta coge al muchacho por la fuerza. ¿Se imagina eso? Un pelado me decía, no, si me cogen por la fuerza, ¿ya yo qué hago? Lo cogió por la fuerza y José dice que
salió pitado, y en eso de salir ella lo coge y se queda con el manto en la mano. Y la mujer, ¿qué hace? Recuerden, comienza a gritar: ese pelado que vino aquí, ese hebreo, quiso abusar de mí. Y yo grité y salió corriendo, y vean aquí su manto en mi mano. Uno lee la historia y dice: oiga, pero pobre pelado, ¿cierto? Otra persona me decía: no, pues ese muchacho es el bulto de sal andando. O sea, mal tras mal. No solamente los hermanos, ahora allí en la casa de Potifar, esa mujer. ¿Y qué pasa? Vea lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó? Llega el patrón, dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo había tratado el esclavo, ¿qué pasó? Se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, dice la Biblia, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Lo dice: pero ¿cómo, Señor? En la cárcel no dejaste de mostrarle su amor si él sigue sufriendo tras sufrimiento, sufrimiento tras sufrimiento. Pero quiero que siga leyendo. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Uno dice: bueno, Señor, gracias que lo prosperas, pero en la cárcel, ¿sí? ¿Le va bien? ¿En dónde? En la cárcel. ¿No les parece que esas son marcas en la vida que realmente uno podría vivir amargado y quejándose del Señor? Señor, ¿por qué permitiste que mis hermanos me vendieran? Señor, gracias que en la casa de Potifar me va bien, pero esta mujer comienza a molestar y yo por fiel, termino preso. De acosado sexualmente a preso injustamente. ¿Usted no ha conocido casos de personas, o de pronto a usted le ha pasado, que por hacer las cosas bien le llega un mal? ¿Le ha pasado alguna vez? Porque uno diría: oiga, este muchacho hubiera dejado que la vieja lo viole y seguía trabajando en la casa. En últimas, el Señor: ¿yo qué hago si esta vieja es más fuerte que yo? ¿Cierto? Por hacer las cosas bien termina preso. Y yo creo que en la prisión él diciendo: ay, y no fue 1 o 2 meses, fueron años en la prisión. Y estando en prisión, bueno, se gana el favor de la guardia, lo ponen de jefe de la guardia, como diríamos: le va bien a mi hijo, diría una mamá, la mamá de José, ¿cierto? ¿En dónde? En la cárcel, es el jefe ahí. Dolor tras dolor que causarían marcas en cualquier persona nocivas para el resto de la vida. ¿Y qué más pasa en la cárcel? De preso injustamente pasa a ser una persona olvidada. ¿Por qué? Porque recuerden que a la cárcel llega el copero y el panadero del rey, que el rey los manda presos porque le salieron ahí faltones, como diríamos. Cuando llegan a la prisión, estos dos un día se levantan con el semblante decaído porque han tenido un sueño y no saben qué significa. José se acerca y le dice: vea, del Señor es revelar los sueños, cuéntenme. Y el copero le dice: soñé que habían 3 racimos y que yo exprimía esos 3 racimos en la copa del rey y que le llevaba la copa al rey. Y para hacer corta la historia, José le dice: mire, copero, eso significa que en 3 días tú vas a ser restituido a tu puesto de copero. Y el copero dice: ¿seguro? Seguro. Yo imagino a los dos ahí. Y el panadero dice: oye, yo también tuve un sueño. Sí, yo también. Cuéntame el sueño. Yo como panadero soñé que había 3 canastas de pan en mi cabeza. Y de la última canasta venían las aves y comían. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y José: bueno, lo tuyo no es tan fácil, ¿cierto? Lo tuyo significa que esos 3 canastas son 3 días, pero en 3 días tú te van a ahorcar y vas a morir. Yo creo que el panadero puso cara triste, el copero feliz, y José le dice al copero, le dice lo siguiente, vea lo que le dice. Le dice: yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, vea, años en la cárcel, por favor, cuando todo se haya arreglado, cuando usted sea restituido, háblele usted de mí al faraón. ¿Para qué? Que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos.
yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Pero tal como lo había predicho José al jefe de los panaderos, mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en las manos del faraón. ¿Se imagina eso? Yo me imagino a José cuando pasaron los 3 días, ahorcaron al panadero, restituyeron al copero, José ahí en la prisión diciendo, bueno, ahora sí, pasa un día y nada, 2 días, 3 días, nada. José, me imagino de pronto, Señor, que se acuerde. ¿Cómo oraría usted en la cárcel si usted hubiera sido José? ¿Qué diría? Sinceramente en su oración, Señor, yo estoy aquí esperando tranquilamente tu voluntad. Dígame si no oraríamos de pronto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Como dirían los muchachos, Señor, me llegó la inmunda tras inmunda. ¿Cierto? Pasaron 2 años, imagínense, 2 años hasta que el copero se acordó de José. Yo creo que esos 2 años José habrá pensado, copero desagradecido. 2 años. Después de 2 años, dice el relato bíblico, que Faraón tiene un sueño. Tiene un sueño Faraón. Y él sueña que 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las flacas devoran a las gordas. ¿Recuerdan la historia? Y también espigas, 7 espigas bonitas y 7 espigas feas, y las feas devoran las espigas bonitas. Y no había nadie, y vea lo que dice la Biblia. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Lo mandó a llamar porque el copero dijo, me acordé, faraón, que un hombre, un muchacho en la cárcel interpretó nuestros sueños. Entonces lo mandan llamar y dice que luego de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño, quien nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien pueda hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Él atribuye a Dios la respuesta favorable. Le cuenta el sueño, interpreta el sueño y le dice, vienen 7 años de abundancia. Esas son las 7 vacas gordas. Pero luego vienen 7 años de escasez y de hambre. Por tanto, faraón planee, ponga a alguien al frente de esos años de abundancia para que cuando venga la hambruna haya alimento y el pueblo no perezca. Y es cuando dice entonces que así que faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Y le dice, tú vas a estar al frente de todo. ¿Usted se imagina esto? Quedar a cargo al frente de todo. Pasó algo así. Vea un video que más o menos en segundos nos muestra lo que sucedió. Tú serías capaz de interpretarlos. Dale inspiración a tu siervo. Dios le mostró al soberano que los próximos 7 años habrá gran abundancia en todo Egipto. Pero después de eso, vendrán 7 años de mucha hambre. ¡Qué tragedia! Será una catástrofe. No si el rey se prepara para los tiempos difíciles. ¡He aquí al hombre que escogí para velar por nuestro futuro! Si no lo ordena, nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. A partir de hoy, tu nombre será Zafenat Panea. Vea lo que pasó. ¿Qué pasa cuando una persona que ha vivido dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento, muchas veces se llenan de amargura? Y cuando una persona de estas llega a tener poder, ¿qué pasa? Esa no es la historia que hemos vivido por años en Colombia también. Llega a tener poderes para darle. Yo me imagino cuando nombraron ahí a José, ¿sí? Lo pusieron ahí al frente. No, la primera vez que yo leí el texto me acuerdo, dije, uy, yo que José mando llamar a Potifar y a la mujer. ¿Dónde está la bruja esa? Yo no sé si usted lo haría. Yo sé que aquí hay gente muy espiritual que diría, no, yo diría, señora, yo la perdono, ¿cierto? Pero todo lo que había sufrido ese muchacho, todo lo que había sufrido, el poder que él obtuvo no lo dañó, no lo echó a perder, no lo usó para vengarse, no.
Vean todo el sufrimiento de niño consentido, hijo consentido a esclavo sirviente, de esclavo sirviente a acosado sexualmente, de acosado sexualmente a preso, de preso a olvidado y por fin de olvidado llegó a ser una persona de influencia. Lo que quiero que pensemos aquí es en una lección clave del cual quiero sacar 3 aspectos importantes. Una lección clave muy importante es ver los sufrimientos de la vida con otra perspectiva. En general, ver la vida con otra perspectiva. Ver la vida con otra perspectiva, una perspectiva divina. Cuando uno puede ver la vida como Dios la ve, uno es transformado. Hay 3 aspectos que quiero resaltar acá. Cuando uno ve la vida con una perspectiva divina, uno puede confiar en la soberanía de Dios. Y lejos de llenarse de amargura, de frustración, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta historia me pasa a mí? ¿Por qué yo vengo de esta casa? Hay gente que vive quejándose del hogar de donde viene quejándose de los padres que tuvo, de la familia, de sus abuelos. Se vive quejando de todo. Vea, la familia de Jesús, en los ancestros de Jesús, uno puede encontrar historias que serían tristes contar. Pero la Biblia lo registra, porque la gracia y la misericordia de Dios es más grande que nuestros infortunios. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando tenemos una perspectiva diferente de la vida, cuando podemos ver la vida como Dios la ve, uno llega a confiar en la soberanía de Dios. Y es lo que uno ve aquí en la vida de este joven José. Él llegó a tener 30 años cuando lo nombraron segundo después de Faraón. Cuando lo vendieron tenía 17 años, 13 años de infortunio, de dolor y de tristeza. 13 años de amargura, casi la mitad de su vida. 13 años de sufrimiento, pero vean lo que él dice. Quiero que vean el texto bíblico en Génesis 45:8. Dice lo siguiente, dice, yo soy José, dice José a sus hermanos cuando él se revela a ellos porque tienen que venir a comprar alimento. Y cuando los ve ahí al frente, lejos de vengarse de ellos, los pone a prueba, es cierto, y ahí aparece Judá, el que había propuesto venderlo, de aquel que se habla también en Génesis 38, en ese episodio bochornoso de Judá y Tamar. Aparece Judá y dice, yo doy la vida si Benjamín no regresa con mi padre, porque José pide que venga el pequeño. Pero él se revela a sus hermanos después de llorar amargamente y les dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, ¿qué? Fue Dios quien me mandó delante de ustedes, ¿para qué? Para salvar vidas. Él tiene una perspectiva diferente, una lectura diferente de lo que ha vivido esos 13 años espantosos y terribles. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, desde hace 2 años la región está sufriendo hambre. Ya habían pasado 2 años de hambre, los 7 años de abundancia. Ya José tenía 39 años y era un hombre joven todavía, maduro. Y le dice, ha pasado 2 años. La región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso, Dios me envió delante de ustedes. ¿Ven lo precioso de esto? Dios me envió delante de ustedes. Por tanto, no se lamenten ni se reprochen. Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Uno se pone a pensar en eso. Oiga, que un hombre de estos diga, reconozca que es Dios el que está obrando. Cuando uno tiene una perspectiva diferente de la vida, la perspectiva que viene del Señor, uno puede decir estas cosas, no fueron ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue el Señor el que ha hecho todo eso. Lejos de él de vengarse de sus hermanos, de decir, estos van a pagar lo que me hicieron, y comenzar a desquitarse con todos, como lo hacen muchas personas amargadas que han sufrido en la vida mucho. Este muchacho lo que dice es, Dios me ha puesto aquí. Vean cómo Dios fue trabajando en la vida de José. Todos esos sufrimientos tenían un proceso pedagógico, formativo en la vida de este muchacho para que llegara a ser un hombre de influencia. Dios trabajando en la vida de este hombre, desde joven. Cuando uno tiene una perspectiva diferente de la vida, lo primero que quiero que recordemos, podemos confiar en la soberanía de Dios. Lo segundo que quiero que recordemos es que podemos procesar el dolor y el sufrimiento y no quedarnos allí, sino que podemos llegar a tener un corazón sano, porque procesamos y decimos, viví algo duro, pero Dios sanó
mi corazón. Vea lo que dice José. Va a decir, no se quedó con el dolor quejándose o en una autolástima. No, el versículo 51 dice de Génesis 41. Al primero, cuando tuvo hijos, al primero de sus hijos lo llamó como Manasés, que significa, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas. Dios sanó mi corazón y de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¿Ven cómo el corazón de él está viviendo una experiencia tan especial de decir, mi corazón está sano y mi corazón está agradecido? Lejos de ingratitud, hay gratitud. Cuando tenemos una perspectiva diferente de la vida, podemos procesar el dolor, ser sanos, perdonar y no usar el poder para vengarse. Vea lo que dice aquí. Perdonó y no usó el poder para vengarse. En Génesis 50, 15, 21. Génesis 15 dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso mandaron decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Vean lo mentiroso de estos sinvergüenzas. ¿Qué habían concluido ellos? Jacob murió, y cuando Jacob muere en Egipto, porque todos van hasta Egipto para tener alimento y les hacen un espacio para ellos, dicen, ahora que Jacob ha muerto, José nos va a caer encima. Y se inventan esta historia, le dicen, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y le dicen que cuando José escuchó estas palabras, se echó ¿a qué? A llorar, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Vean lo que está pasando aquí. Ellos tratando de tramar esto como que José, por favor, no te vayas a vengar de nosotros, somos tus esclavos. José les dice, no tengan miedo, les contestó. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Soy acaso Dios yo para tomar justicia por mis manos? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero lea con cuidado. Pero Dios transformó ese mal ¿en qué? En bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes. Oiga, eso es, yo digo, este muchacho, qué corazón tan noble, decir, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, ¿qué hizo José? Los reconfortó. No se llenó de resentimientos, de amarguras, ni con Dios ni con sus hermanos, porque hay gente que vive quejándose de Dios. Dios, yo no parezco hijo tuyo, yo parezco hijastro, antenado o algo así. Cuando vemos que Dios bendice a otros, ay, Dios te bendiga. No, Dios, tú tienes hijos predilectos, en cambio. Y se quejan con Dios y dicen, no, estoy peleando con Dios. José no peleó con Dios, ni peleó con sus hermanos. Cuando tenemos una perspectiva diferente de la vida, recuerde, confiamos en la soberanía de Dios. Nuestro corazón es sano, podemos perdonar y procesar el dolor y el sufrimiento. Y lo tercero que quiero que recuerdes es que cuando tenemos una perspectiva divina de la vida, entendemos que lo que somos y tenemos es para servir a los propósitos de Dios y podemos ser usados como gente de influencia. Él no dijo, por mi capacidad, por mi inteligencia, llegué a tener todo lo que tengo. Piensa en José, a estas alturas ya tenía 39 años, todavía un hombre joven. Imagínense, 39 años, había tenido poder desde los 30. José, sabio, capaz, de buena apariencia, con plata, porque tenía mucha riqueza y con poder. A ver, niñas solteras, por favor, joven, apuesto, con plata, poder, ¿qué dirían? Inteligente, sabio, papacito, ¿cierto? Él no usó nada de eso para abusar. Nada de eso le sirvió para aprovecharse de otros. Siempre mantuvo su integridad. Él entendió que todo lo que tenía y lo que era para servir a los propósitos de Dios. Por eso quiero que piensen esto. Cuando hay una perspectiva divina, podemos confiar en la soberanía del Señor. Podemos perdonar, procesar nuestro dolor y no vengarnos.
podemos entender que todo lo que somos y tenemos es para cumplir los propósitos de Dios. Y escúcheme algo más, el protagonista de esta historia no es José, es Dios, que cumple sus propósitos y que lleva sus planes adelante. En la historia de la salvación, el Señor utilizó a José, lo formó, forjó un carácter para seguir llevando sus planes adelante y no permitir que su pueblo pereciera y cumplir las promesas que le hizo a Abraham, padre de muchedumbres, y que en él serían benditas las familias de la tierra. Dios cumple sus propósitos en la historia de la salvación. Hoy usted y yo somos parte de esa historia que se sigue escribiendo. Y al Señor le encanta escribir derecho sobre renglones torcidos como lo somos nosotros, porque Él sigue cumpliendo sus planes. Por la gracia de Dios sigue llevando adelante sus planes. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que muchas personas sean salvas. Lo que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Nosotros somos parte ahora de esa historia de la salvación, para que más personas reciban esa bendición y que los infortunios de la vida o las situaciones duras de la vida no se conviertan en motivo de queja, de regaño, de amargura, de frustración, sino de decirle: Señor, yo quiero tener una perspectiva diferente de la vida, que tú cumples tus planes y tus propósitos, a pesar de todo, porque soy tu hijo, porque mi vida está en tus manos y tú eres más sabio, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos. El Señor es fiel, cumple sus propósitos con cada uno de nosotros. Jesús vino a morir en la cruz para que más personas tengan salvación y vida eterna. La iglesia, usted y yo, hemos sido llamados hoy a ser de influencia para que ese mensaje de salvación llegue a muchas más personas y tengamos una perspectiva divina de todo lo que estamos viviendo. El Señor tiene propósitos con todo esto. Que podamos ser gente sabia, por la gracia de Dios, que podamos tener esa perspectiva diferente de cada situación para ver: Dios está cumpliendo sus propósitos. Señor, sigue usándonos y que otros también puedan conocerte, que otros puedan obtener la salvación en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra, que nos muestra que Él es el soberano, el Señor de la tierra. ¿Queremos vivir con una perspectiva diferente, con una perspectiva divina de la vida? ¿Queremos? ¿Sabe por qué a veces no podemos? Por nuestro pecado, que nos impide, nos enceguece. Pero por eso, qué bueno que en Él tenemos perdón, restauración, y podemos acudir a Él a decirle: Señor, perdóname por las veces que me quejo, en vez de agradecerte que tú llevas adelante tus planes. Yo les pido que me acompañen a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor esto: Señor, perdóname y ayúdame a tener una perspectiva diferente de la vida por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que contar. Algunas historias difíciles, Señor, que nos ha tocado vivir en la vida. Pero gracias, Señor, que en medio de cualquier historia de estas, qué bueno saber, Señor, que tú eres soberano. Señor, por tu gracia, permítenos ver la vida con tus ojos, para que con una perspectiva diferente podamos confiar en que tú eres el soberano de esta tierra. Podamos confiar, Señor, que tú tienes todo en control y que tú tienes a veces procesos pedagógicos, formativos con nosotros que no entendemos y ante los cuales muchas veces nos quejamos. Señor, y que en ese vivir con una perspectiva diferente podamos tener un corazón limpio, sin resentimiento, sin amargura, sin dolores, sino más bien lleno de gratitud. Y podamos decirte: Señor, gracias que tú estás obrando en medio de situaciones donde aún nosotros no podemos ver. Y Señor, que podamos entender también que todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor, es para cumplir tus propósitos en esta tierra. Señor, limpia nuestro corazón de maldad y permítenos ver la vida como tú la ves. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Siga en oración un momento y busquemos al Señor. Si a veces nos hemos quejado ante Él, digámosle: Señor, yo quiero ver la vida como tú la ves. Dame una perspectiva diferente de la vida. Si usted está orando así, busque al Señor con todo el corazón. Y yo quiero hablarle a usted que no está seguro de la salvación en Cristo Jesús. Cristo vino a dar la vida por nosotros para que tengamos perdón de pecado y podamos vivir una vida diferente en esta tierra.
Si usted nunca ha orado así, si es la primera vez que usted ora, usted dígale en el silencio de su corazón: Señor, perdóname por vivir quejándome. Perdóname, te entrego mi vida, límpiame de todo pecado y ven a mí. Mientras todos estamos orando, si usted está orando por primera vez y le está diciendo al Señor: perdóname, Señor, ven a mí, quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva, perdóname y toma mi vida en tus manos. Si está orando así por primera vez, yo quisiera orar por usted. Yo le pido que ahí en silencio, mientras todos estamos orando, todos estamos con los ojos cerrados, orando al Señor, levante su mano un momentico. Yo quiero verle y quiero orar por usted, si usted está orando de esa manera. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más que está orando así por primera vez? Por primera vez está haciendo esta oración. Señor, yo te ruego por aquellos que levantaron la mano y te pido, Padre, que tú perdones su pecado y pongas tu espíritu en ellos y hagas un milagro en sus vidas, perdonándolos de pecado, dándoles vida eterna y permitiéndoles ver esta vida como tú quieres que la vean. Señor, bendícenos para hacer bendición y para hacer influencia en esta tierra con la verdad del Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén.